Bien, ahora se va a proceder a evaluar si se cumple con los supuestos de Gauss-Markov. El primer supuesto es de normalidad, que me dice que los errores se distribuyen de manera normal. Para eso se debe crear la variable error, que acoge los residuos. Luego de crearla se se hace la regresión y se hace este test. Y este test me arroja un valor P de 0. La hipótesis nula que se plantea es que no se sigue una distribución normal. Digo, que se sigue una distribución normal. Entonces, como es un valor P de 0, esa hipótesis se rechaza. Por lo tanto, se acepta la alternativa que me dice que los errores no siguen una distribución normal. Entonces, eso es lo que se debe corregir. Y bueno, autores como Heckman plantea que se debe cambiar la naturaleza de algunas variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta educación ya no se va a tomar, sino se va a tomar ahora los años el tipo de educación que recibió. Recibió media, secundaria, superior, o si no recibió. La edad tampoco se va a tomar, ahora se va a tomar es el rango de la edad, ¿sí? Y bueno, ahí vamos con la categoría de educación. Ya tenemos el ingreso, sí, la educación. Ahora vamos a poner el rango de la edad. Bueno, también se va a poner el logaritmo del salario por hora. Y bueno, se va a proceder a ejecutar la regresión. Y luego de esto se vuelve a hacer el test. Bueno, como podemos observar, sigue rechazándose la hipótesis de que los errores siguen una distribución normal. Bueno, acá vemos que eso que nos dice este autor, acá hace que las variables que se incluyan no sean significativas para el modelo. Bien, entonces al no ser significativas, pues quiere decir que se van a descartar. Al descartarse solo nos queda logaritmo del ingreso en función del rango de la edad y del logaritmo del ingreso por hora. Bien, ahora se procederá otra vez a hacer el test. Y bueno, nos sigue arrojando que los errores no siguen una distribución normal. Por lo tanto, se concluye en esta parte que este error no pudo corregirse. Ahora bien, vamos a evaluar el criterio de heterocedasticidad. Entonces, lo mismo, se corre la regresión. Bueno, este criterio me dice que las varianzas de los errores siguen una distribución constante. Entonces, que las varianzas sigan una distribución constante quiere decir que hay homocedisticidad. Al hacer la prueba, eso es lo que se va a comprobar. Entonces, bueno, hay dos maneras de evaluar la heterocedasticidad. Una de ellas es por medio de un análisis de dispersión. Y bueno, acá, como se puede observar, los datos están bastante aglomerados, pero como por medio de un gráfico no se pueden sacar conclusiones relevantes, es necesario hacer dos tests, que es el test de White y el test de Bruch-Pigan. Entonces, bien, se procedió a hacer el test de Bruch-Pigan y el test de Bruch-Pigan me arrojó un p-valor de 0, donde se acepta la hipótesis alternativa, lo cual me dice que no existe homocedisticidad, o sea que las varianzas no siguen una distribución constante. Ahora bien, lo que se debe hacer para corregir esto es aplicar una estimación por medio de mínimos cuadrados ponderados. Entonces ya se va a proceder a hacer. Acá
bueno, cabe destacar que se hizo con las variables de la primera regresión, con las variables que me arrojaron un r cuadrado más significativo. Entonces lo voy a hacer acá. Y entonces se procede a poner la regresión inicial y luego se le va a agregar la variable robust. Bueno, no sé qué pasa con el comando, así que voy a mostrar acá los resultados que arrojó. Bueno, cuando se añade la variable robust, quiere decir que se están incluyendo las varianzas robustas o varianzas que están más alejadas de la media. Luego de hacer eso, se vuelve a correr la regresión con la misma variable, solo que antes de la palabra regresión se pone una R, ¿sí? Entonces, bien, al hacerlo, se puede observar que aparece, bueno, la significancia de algunas variables, o sea, que antes no eran significativas, ahora ya empiezan a hacerlo, ¿sí? Entonces, bien, acá cabe destacar que cuando se hizo la primera vez el test, se agregó la variable robust. Estas variables que vemos acá antes eran significativas, o sea, antes esto era 0, pero después de agregar las varianzas robustas, su p-valor cambia. Entonces se procedió a quitar las variables y luego ese fue el resultado final que me arrojó. Entonces, con esto se puede decir que la significancia de los coeficientes sigue manteniendo a los estimadores Meli, o sea, insesgados y lineales, ¿sí? Pero los errores estándar cada vez van mejorando y esto no afecta la significancia del modelo. Entonces así es como se corrige este problema de heterocedasticidad. Ahora bien, vamos a proceder a corregir, o bueno, ver primero si hay multicolinealidad. Entonces bien, se procede a hacer la regresión de nuevo y ahora se va a poner el indicador de la inflación de varianza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice este indicador? Que en promedio este factor va a hacer que las varianzas, pues va a mostrar las varianzas como tal, ¿sí? Entonces, si las varianzas están por encima del 10, quiere decir que no son significativas y se deben sacar. Entonces, como vemos acá, las varianzas están por debajo de 10, a excepción de las edades. Pero esto es normal, ¿sí? Ya que pues en esta muestra tan grande, en estas observaciones tan grandes que se tienen, pues es lógico que las edades que las personas tengan sean totalmente distintas, o sea, no todos van a tener la misma edad. Entonces esto explica ese problema, ¿sí? Pero entonces, como vemos que las demás variables no son mayores a 10, quiere decir que se cumple con el supuesto de multicolinealidad. Bueno, también se procederá a evaluar si existen problemas de especificación del modelo. Entonces, eso se hace por medio del test de Ransi. El comando para hacerlo es ovtest. Y bien, la hipótesis nula que esto plantea es que el modelo no ha omitido variables. La hipótesis alternativa es que el modelo sí ha omitido variables y por eso hay problema de especificación. Entonces, como se puede observar, el p-valor que arrojó fue de 0. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa de que el modelo sí tiene problemas de especificación. Bien, ahora, luego de proceder con evaluar los supuestos, arrojé unas conclusiones que, en donde se muestra cuáles son los indicadores que tienen más relevancia, cuál es la diferencia existente entre la brecha salarial de hombres y mujeres.
Y por último, concluyo con una reflexión de que no solo se necesitan hacer políticas públicas de inclusión salarial, sino que es necesario cambiar todo el orden hegemónico y patriarcal con el que nos han subordinado a lo largo de la historia. ¿Para qué? Para que las mujeres tengan ahora participación y tengan poder de decisión, ¿sí? Y se mejore este problema y vayamos hacia la construcción de un mundo mejor.